a fin de reunir los requisitos que nos solicita el Jurado Nacional de Elecciones para tener lo que podríamos llamar la personería jurídica. Y hoy día nos corresponde a las 3 de la tarde, con los compañeros acá de Cerro de Pasco, poder ya conformar el Comité de Unidad Popular. Ahora, por otro lado, en esta tarde Pero vamos... Comité de Unidad Popular, ¿qué finalidad va a tener? Ya, representar a los compañeros que se agrupen detrás de este nuevo movimiento acá en Cerro de Pasco. Es decir, estamos construyendo organización política a nivel nacional. Es otra organización del campo popular, vale decir, ya sabemos que existe Juntos por el Perú, también existe obviamente Perú Libre, hay otras organizaciones como de Nuevo Perú, de la compañera Verónica Mendoza, que también están en ese mismo camino, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Hay varias organizaciones y nosotros no vemos con celo eso. Es que quisiéramos que varias organizaciones de izquierda estuvieran inscritas, como en la derecha hay pues por lo menos 15 o 20 partidos, y también en el campo popular pueden haber. Ahora, eso no significa que para una futura confrontación electoral cada uno debe ir por su lado, no, deberíamos ir unidos. Es decir, si nosotros nos inscribimos, no será para promover la división, sino para promover la unidad. Pero si es que no tenemos organización, obviamente no existimos, y nosotros sí queremos existir, particularmente con bases sociales en un movimiento que ustedes deben haber escuchado, que es el principal movimiento de masas que hay en el país, que es el movimiento rondero. Es decir, las rondas campesinas son la principal forma de organización que ahora hay en el país. Ya no son los sindicatos y lamentablemente ni siquiera las organizaciones estudiantiles que yo presidí en una época, porque yo fui presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y vine por primera vez a Cerro de Pasco cuando yo era presidente de la FEP en el año 1973. Desde esa fecha recién estoy volviendo, y entonces las rondas campesinas son el nuevo, digamos, actor en el escenario del movimiento social, y los dirigentes de las rondas son los que están acompañando a nuestro proyecto, vale decir, el compañero Santos Savera Vázquez, que es el presidente de la CUNAR, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, es también parte de nuestra organización. Es decir, la unidad popular se asienta fundamentalmente en el movimiento rondero. ¿No van a tener observación a través del jurado? Bueno, eso no lo podemos, digamos, adivinar, porque usted sabe que primero hay que presentar algo de 25,000 fichas de inscripción. Ya no es un padrón, son fichas de militantes. Vale decir, puede ser que algunos todavía estén afiliados a otro partido, y por otro lado tenemos que conformar 68 comités provinciales debidamente organizados. Sí, y eso, sí, ya sé. Y obviamente, cuando entreguemos nuestra documentación, porque nosotros tenemos plazo hasta el mes de octubre de este año, cuando entreguemos todo, viene pues ya la depuración, y pudiera ser que nos anulen fichas de inscripción, pudiera ser que también nos observen comités provinciales. Entonces vamos a tratar de evitar que eso ocurra, pero no podemos asegurar, porque lamentablemente en estos casos siempre han habido problemas, no con nosotros, sino con otros compañeros que ya tuvieron. Le menciono porque están perdiendo fuerza los movimientos, sí. Más están agarrando cuerpo los partidos políticos, que son actualmente creo que ya cerca de más de 26 partidos políticos. A ver, mire, nosotros somos, para fines electorales somos partido político, nosotros no somos movimiento. Los movimientos básicamente son regionales, ¿me entienden? Pero para tener una presencia nacional hay que tener un partido político, y nosotros nos llamamos Unidad Popular. No es un movimiento, es un partido político como tal. Doctor, en su condición de expresidente del Poder Judicial del país, ¿cuál es su opinión sobre la coyuntura política que vive en el país? Bueno, nosotros estamos viviendo una crisis política, económica, en general una crisis moral, hay una suerte de desintegración en el país, por eso nosotros planteamos una regeneración moral del país, es decir, que las personas nos eduquemos en valores y en principios, pero eso no se va a lograr lamentablemente, como algunos creen, con el Código Penal y solamente mandando presa a la gente. No, eso se tiene que hacer con educación, y la educación parte en nuestro hogar, con el ejemplo que recibimos de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros hermanos, luego con el ejemplo que recibimos de nuestros profesores de primaria, de la secundaria y de la universidad, aquellos que tenemos la suerte de estudiar educación superior. Pero ¿qué pasa? Actualmente la lucha contra la corrupción solamente se está dando en el terreno jurídico, en el terreno legal, aumentando penas. Por ejemplo, ya se ha consagrado lo que se llama la muerte civil, vale decir, una persona que ha sido condenada por delito de corrupción ya nunca más podrá ser candidato, por ejemplo, para alcaldía, para gobierno regional, para congresista o para presidente. Eso se llama la inhabilitación perpetua. Es decir, ya en cuanto a normas, tenemos hasta para regalar normas. El tema es educación, porque uno se pregunta, ¿cómo es que sabiendo que los van a meter presos,
siguen robando los alcaldes, los gobernadores regionales, es porque es un tema de educación y es un tema de formación personal con valores y principios, ¿me entiende? Y eso tenemos que ir hasta el pasado. Mire, solamente teníamos 3 principios antes en el incanato: Amazúa, Amayuya y Amaqueya. No teníamos un código penal de 500 artículos, pero era suficiente para mantener el orden y la vida armoniosa en el seno de la comunidad. ¿Usted aprueba el gobierno de Dina Boluarte? No, nosotros no apoyamos al gobierno de Dina Boluarte. Consideramos que es un gobierno usurpador. En todo caso, lo que debía ser es un gobierno de transición, porque a quien eligió el país en las elecciones del año 21 fue al señor Pedro Castillo Terrones. El señor Pedro Castillo Terrones dio un golpe fracasado, la derecha sí dio un golpe exitoso porque le declaró la vacancia, aunque violando el propio reglamento del Congreso. Bueno, designaron a la señora como presidenta porque ella le correspondía por ser vicepresidenta, pero debía ser pues un gobierno de transición, y un gobierno de transición es temporal, no es definitivo. Vale decir, ella ha debido hacer todo lo posible para que el Congreso de la República convoque a nuevas elecciones y se renueve no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, que está totalmente desprestigiado porque, como ustedes saben como periodistas, no tiene ni siquiera pues el 7% de aprobación. El Congreso de la República está totalmente deslegitimado. ¿Y cómo resolver ese problema? Con nuevas elecciones. Es decir, la señora Dina Boluarte debería renunciar para habilitar este nuevo curso político, y de paso también ir a un tema de fondo que nosotros desde el campo popular impulsamos, que es el cambiar la fracasada constitución del 93 y reemplazarla por una nueva constitución plurinacional, ecologista y paritaria. Se anuncia una movilización este 19, doctor. Efectivamente, el movimiento rondero, la Asamblea Nacional de los Pueblos, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, están convocando a una marcha nacional para el 19 de julio de este año. Pero aquí quiero hacer una pequeña aclaración. En las anteriores marchas le llamaron la toma de Lima, y esta sería la tercera toma de Lima. Bueno, siendo realistas, no hubo ni primera ni segunda toma de Lima. Lo que hubieron fueron movilizaciones. Y ahora lo que tiene que haber es una nueva movilización, disciplinada, sin vandalismo, sin destrucción de bienes públicos ni privados, porque eso no le gusta a la gente. La gente debe protestar con razón y sin sobrepasarse, como decía un pensador. De tal manera que será una movilización nacional, pero lamentablemente ya hay maniobras provocadoras por parte del Ejecutivo, porque, por ejemplo, el ingreso a Lima ya está totalmente ya controlado, ya nadie va a poder ingresar, todo el mundo va a tener miedo, porque al llegar nomás a Lima prácticamente uno lo van a fichar, porque le van a pedir su DNI, usted no puede ir con su sombrero ni con su chullo, porque supuestamente ya usted se está infiltrando, es decir, prácticamente es una suerte de secuestro. Es decir, el día 19 habrá una suerte de secuestro en Lima a los manifestantes, pero esperamos que no haya un clima de violencia, porque de eso será responsabilidad del gobierno actual. ¿No saldrá Dina Boluarte del poder del gobierno? ¿No saldrá Dina Boluarte del poder? Bueno, eso dependerá básicamente de la fuerza del movimiento popular y también de la actitud de ella, porque si yo estuviera en su lugar, sabiendo que a mí no me han elegido presidente de la República, sencillamente, digamos, facilitara el gobierno de transición, como lo hizo nuestro amigo Valentín Paniagua cuando cayó Fujimori. Ustedes se acordarán perfectamente. Un gobierno de transición que no duró más de 6 meses, y entonces se renovó pues la restauración de la democracia. Pero ahora, al parecer, hay un pacto, digamos, interno entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para que ambos se queden hasta el 2026. Eso es lo que se ve, pero sin embargo la población, y que ha hecho encuestas que no son encuestas que vienen de la izquierda ni nada, encuestas que hace la misma derecha. Más del 60% de la población quiere pues nuevas elecciones. ¿Y por qué no se hacen las elecciones? Si es una cosa bastante sencilla. Gracias.